Hola, soy Joaquín de Turquía. Hace más de un año empecé a hacer vídeos sobre las 7 iglesias de Apocalipsis en portugués. Pero a partir del cuarto episodio decidí hacer vídeos también en español y en inglés. En este vídeo vamos a conocer la tercera iglesia del Apocalipsis, Pérgamo. Soy un guía turístico, no soy una autoridad religiosa. Por eso en estos vídeos mi objetivo no es interpretar la Biblia. Mi objetivo principal es darles informaciones básicas sobre la historia y la geografía bíblicas. Yo creo que conocer mejor la vida de los cristianos del siglo I, que fueron los primeros en recibir las cartas, nos ayuda a entender el Apocalipsis mejor. Por eso en este episodio vamos a hablar sobre dos asuntos que afectaban a la vida de los cristianos del siglo I. Vamos a hablar sobre el sacrificio de los animales en templos paganos y su significado para los paganos y los cristianos. Y también vamos a hablar sobre el culto imperial, o sea, la veneración de los emperadores romanos como un dios. Pero como siempre, primero conocemos la ciudad actual. Vamos a ver cómo es hoy Pérgamo. A diferencia de las primeras dos ciudades del Apocalipsis, Pérgamo no es una ciudad costera. Está a 30 kilómetros del mar Egeo. Pérgamo se encuentra 100 kilómetros al norte de Esmirna y 80 kilómetros al oeste de Tiatira. En la ciudad antigua de Pérgamo había una acrópolis, o sea, una ciudad alta, donde estaban los más importantes edificios, y una ciudad baja, donde vivía la gente común. Hoy en día, encima de los restos de la ciudad baja, está la ciudad actual de Pérgamo. Y detrás de esta ciudad actual se eleva la colina de la Acrópolis, donde están los más importantes restos de la ciudad romana. Hoy en día esta colina es un museo al aire libre. En las ciudades grecorromanas, la Acrópolis, o sea la ciudad alta, albergaba los edificios más importantes de la ciudad. En la Acrópolis de Pérgamo también había edificios como varios templos dedicados a diferentes dioses, palacios aristocráticos, un arsenal, una biblioteca, algunos gimnasios antiguos. Entre estos edificios importantes para los turistas que visitan Pérgamo hoy, el más destacado es el teatro. Este teatro es el más inclinado del mundo romano. Tiene una inclinación de 70 grados y tiene una capacidad de 10.000 espectadores. Había dos otros edificios importantes también que tienen fuertes relaciones con los asuntos de este episodio. Un templo dedicado al emperador Trajano y un altar dedicado a Zeus.
Atrás de mí está la colina de la Acrópolis de Pérgamo. Y encima de la colina hay unos pinos. Y en el lugar de los pinos, hace 2000 años, estaba el edificio más monumental de la ciudad. Era el gran altar o el altar de Zeus. Hoy en día este monumento está en un museo en Berlín, Alemania. En la Biblia, en el Apocalipsis, en la carta escrita para la iglesia de Pérgamo, está escrito así: yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Por la arquitectura y por su importancia histórica, este edificio, el altar de Zeus, por muchas personas está interpretado como este trono de Satanás. Pero como dije antes, nuestro objetivo no es interpretar la Biblia. Nuestro objetivo es hablar sobre la historia y la geografía bíblicas. Ahora hablamos sobre los altares y el sacrificio de los animales en estos altares paganos. El sacrificio de los animales era el principal ritual pagano. El altar de Zeus, por su extraordinario tamaño, era una excepción. Normalmente, en los santuarios paganos, altares eran pequeñas construcciones fuera y enfrente de naos, o sea, el templo, donde sacrificaban los animales. Compartían la carne sacrificada entre los ciudadanos y a veces vendían la parte sobrada en los mercados. Para los paganos era muy importante comer de esta carne, porque así hacían parte de la sociedad pagana. En las cartas escritas para las iglesias de Pérgamo y Tiatira, comer de esta carne está criticado. Pablo, en su carta escrita para los Corintios, en su primera carta, explica el asunto con detalles. Él explica en qué condiciones se puede comer y o no se puede comer de esta carne. Bueno, ahí encima de la colina de la Acrópolis de Pérgamo están restos de otro edificio importante. Es un templo dedicado al emperador Trajano. Cuando llegó la carta, o sea, el Apocalipsis a la ciudad de Pérgamo, no existía este edificio. Pero en 3 principales ciudades de Asia Romana, aquí en Pérgamo, en Esmirna y en Éfeso, habían otros 3 templos dedicados a los emperadores romanos. Aquí en Pérgamo había un templo dedicado al emperador Augusto, que no existe más este templo. En Esmirna, un templo dedicado al emperador Tiberio. Y en la capital de Asia Romana, en Éfeso, había otro templo dedicado al emperador Domiciano. Los romanos esperaban que los paganos y los cristianos veneraran los emperadores romanos como dioses. Para los paganos no era un problema, pero para los cristianos era inaceptable. Por eso muchas veces los cristianos que vivían en estas ciudades fueron castigados. No era fácil para los cristianos del siglo I vivir en las ciudades romanas. Muchas veces por su fe fueron discriminados, castigados y perseguidos.
Pero también, gracias a la fe, el amor y el coraje de ellos, el cristianismo creció. Bueno, mi visita en Pérgamo ahora termina, pero mi viaje en la historia y en la geografía bíblicas continúa. Próxima parada es Tiatira.